Sí, ahora acá hay muchos invitados, aprovechamos y tenemos legisladores nacionales. Vamos a hablar del tema que mañana va a concentrar toda la atención y que tiene que ver con la legalización del aborto. Vamos a hablar un ratito más, pero aprovechando que están los diputados, Pablo Getglas, de la UCR, ¿qué le parece el paro? ¿Qué le parece esta situación? Bueno, yo creo que nosotros estamos con una agenda laboral demasiado escueta, de alta conflictividad. Tenemos que pensar proponernos una agenda laboral mucho más rica. La Argentina no puede seguir con este nivel de tensión entre este o cualquier otro gobierno y las centrales sindicales. Nuestro mapa laboral, hay diferencias laborales entre hombres y mujeres, 35% de trabajadores en la informalidad, una cantidad de trabajadores con salarios por debajo de la línea de la pobreza. O sea, nosotros tenemos que abrir esa agenda y tener un trabajo sostenido entre organizaciones sindicales, cámaras empresariales y Estado, de manera tal de no estar siempre en el cuello de botella de la coyuntura política, ¿no? Mercedes Trimachi, del Frente Izquierda. Sí, así es. ¿Cómo lo ves este paro? ¿Cómo lo ves el paro del jueves y el del 25 de la CGT? Bueno, particularmente desde el Frente de Izquierda estamos impulsando con dirigentes combativos de distintos gremios veníamos planteando la necesidad de un paro nacional y también de un plan de lucha para frenar el ajuste, los tarifazos y la inflación que se está comiendo los salarios de los trabajadores en su conjunto. Sí, pues en realidad está bien, la discusión es muy amplia, incluso algunos dicen, bueno, ahora viene una reforma laboral, que hay que discutir varias cosas, pero da la impresión que hay un tema urgente, que es el bolsillo. A la gente no le alcanza. Estamos viendo recién a panaderos que en la provincia de Buenos Aires la gente va a comprar el pan duro, el pan del día anterior. ¿Eso no es más urgente de pronto que algunos cambios? No hay ninguna duda que eso es más urgente y no hay ninguna duda que hay un conjunto de políticas sociales que pretenden atender a la población más vulnerable, a veces con más o con menor éxito, y por supuesto que hay una sensibilidad de parte del gobierno en relación a ese aspecto. Por eso el 76% del presupuesto está dirigido a gasto social, lo que de un punto de vista muestra la sensibilidad y de otro punto de vista uno lo puede ver como un fracaso también, digamos, ¿no? De que precisamos tantas políticas sociales cuando la inclusión real es la inclusión por el empleo, dignificante, constructora de ciudadanía, etcétera. Lo que pasa es que yo como dirigente político, si yo me quedo en eso, no construyo las soluciones a las que me debo. Por supuesto que eso es una cosa que nos hiere a todos los argentinos, y esta economía poco competitiva, esta economía con estos problemas, no es una construcción del último fin de semana. La Argentina ha venido perdiendo competitividad y teniendo problemas vinculados al empleo en los últimos 40 años. Sí, le quería preguntar a Fabio, ¿no? Recién hablabas de lo que es el presupuesto, del empleo. Digo, el gobierno dice que el empleo todavía sigue creciendo. Incluso uno de los puntos que está reclamando la CGT es que no haya despidos. Digo, se ve día a día, bueno, vemos los conflictos sociales día a día, los despidos. ¿El gobierno tiene una realidad de la situación social del país? Yo no, en este aspecto voy a hacer una salvedad técnica, pero que creo que va a ser fácilmente comprensible. El INDEC, esta información la da con delay, o sea, el INDEC va trabajando con información de 2 meses y medio, 3 meses atrás. O sea, nosotros cuando tenemos información trimestral la tenemos 45 días después. Probablemente la foto que nos estén dando el registro estadístico sea de antes de la corrida de mayo, etc. Por supuesto que la corrida cambiaria va a cambiar ese escenario y por supuesto que yo no soy un negador, digamos, ¿no? Ahora, estos datos que nos da el INDEC en relación a los datos de empleo de abril, etcétera, también son reales, digamos. El empleo venía subiendo, el empleo en blanco venía subiendo y obviamente el problema de la corrida cambiaria de mayo seguramente cambiará el escenario. Está con nosotros Nicolás Chipara, también del Frente Argentina Primero. ¿Cómo ves esta situación? ¿El paro? ¿Ustedes están de acuerdo o no? Bien, gracias por la invitación primero. Y yo escuchaba acá a los compañeros y diciendo en un montón de aspectos. Creo que la medida del paro es inoportuna en el contexto que está atravesando el país, en el contexto que están desarrollando las políticas públicas que se están implementando. Sabemos que la situación de tener que solicitar un préstamo o nuevamente un pacto con el Fondo Internacional, para muchos tiene una connotación negativa, pero yo creo, y hablando del sector que venimos trabajando, al menos en la periferia, el tercer sector en los barrios del conurbano, que vemos con gran futuro esta posibilidad de que el país recupere la previsibilidad, en el sentido de que
nosotros estamos viendo que se está trabajando en el orden de políticas públicas y que se vienen implementando quizás con perfil bajo, hasta incluso para conocimientos de mucho, y eso genera una expectativa positiva. Pero, a ver, perdón, a mí me da la impresión, cuando se habla tanto de grieta, que acá tenemos personas que caminan por países distintos. Porque unos son unos panaderos que nos dicen, en el Gran Buenos Aires la gente viene y compra el pan del día anterior porque no tiene plata. Vos me decís, no, nosotros recorremos la ciudad y vemos gente que está contenta por las expectativas que tiene. Me parecen dos países distintos. La verdad, Ese es el gran problema, la famosa grieta que generan muchas veces esta cosa de golpear las instituciones, como lo están haciendo en este momento los sindicatos, como lo vienen haciendo hace muchos años, extorsionando a los gobiernos de turnos. ¿Qué pasa, Miguel? Te veo que... Hay dos países, hay dos países las cosas tienen que ser con respeto. Uno tiene que tener la opinión que quiera, tiene derecho a tenerla. Pero eso de extorsión es una palabra, es un lugar común, no digan cualquier cosa. ¿Qué es extorsión? No hacer medidas de fuerza, dejar que te sometan a salarios miserables todo el tiempo, que te humillen, que te dejen afuera del sistema y no tengas más trabajo y que vos reacciones a eso. ¿Eso se llama extorsión? ¿Eso se llama extorsión? Extorsión es lo que hizo el gobierno, hay un que uso llegó a esta desmedido situación. del derecho de huelga, del derecho de manifestarse. En la provincia de Buenos Aires, 120 días que la gobernadora no resuelve la paritaria, 53 días después de la última reunión paritaria. La gobernadora... Lo que pasa es que la gobernadora está tocando intereses que obviamente a un montón de gente les molesta. Sí, los nuestros, los de los trabajadores. No. ¿Cuáles son los intereses que está tocando que molestan? ¿Cómo? ¿Cuáles son esos intereses que está tocando? Por ejemplo, a ver, están tratando de mejorar el funcionamiento de las obras sociales, que en algún momento se le puso un coto al manejo desmedido que habían de parte de algunos sindicatos. Se está tratando de ordenar eso y molesta. ¿Qué sindicatos? Y a los sindicatos que Hablas obviamente de los metros delegados, el subte. ¿Cuáles? ¿En la ¿Cómo? provincia? ¿En la provincia cuáles? No, en general digo. Pero En estás general. hablando de la provincia. Estás hablando de En la provincia de de la Buenos provincia. Aires. ¿Cuál? En no hay general, casi obras en sociales. general. De IOMA, la obra social. Sí. Porque el compañero acá, vos me decís que recorren el conurbano, que recorren los sectores vulnerables, ¿no? Sí. Bueno, acá el compañero nos acompaña en Panaderos, él está a cargo de un comedor comunitario, el cual asistían 40 chicos, hoy le estamos dando de comer 85 chicos. Y tiene una factura de luz que no la trajo, bueno, el sábado va a salir en otro canal, 33.000 pesos de luz en un comedor comunitario. Así que ahí donde está la extorsión y la estafa, porque consideramos la única verdad es la realidad acá. A ver, muchachos, Una bolsa de pan, una bolsa de harina que valía 250 pesos y hoy vale 800 pesos. ¿Dónde está la extorsión? Yo no niego que la situación es delicada, que hay mucha gente y muchos vecinos que están haciendo un esfuerzo desmedido, obviamente lo reconozco, pero también es cierto que hoy, en esto que yo mencionaba hace un rato, la previsibilidad de futuro que están viendo muchas familias del tercer sector, que nosotros venimos trabajando y que nos venimos involucrando en la problemática cotidiana. Si yo te puedo hacer hablar con un compañero que tiene una industria, ¿no? Y que se dedica a armar máquinas de panadería y te puede decir, se me cayeron 30 ventas porque no se quieren meter en un crédito porque no saben lo que va a pasar. ¿Qué previsibilidad? Lo que pasa que esas son acciones momentáneas, o sea, digo, no es momentáneo. y esto lo hablo es con una propiedad. persona Yo vengo de un sector vulnerable, nosotros o sea, también, nosotros nací, me venimos de crié, Villa me Corina, desarrollé en una villa de emergencia. Sabemos lo que es pisar el barro, sabemos lo que es tener hambre, no sabemos lo que es que el pan del día anterior irlo a manguear y comerlo con mate cocido, que hoy este gobierno le está hasta sacando el pan de la mesa a los argentinos. Hoy se está dando algo histórico que algo tiene histórico, que ver la con verdad, porque nunca se le sacó la el pan de calidad la de mesa vida a de los muchas argentinos. familias. Hoy el gobierno está trabajando en una ley que tiene que ver con la regularización dominial,
la transferencia de... El gobierno dijo en el lobby de campaña, no vamos a perseguir a los que piensen distinto, y el miércoles en el Panazo había un auto sacando fotos, y te puedo nombrar un montón de compañeros que recibieron inspección del Ministerio de Trabajo y que lo están apretando para que no participen de las movilizaciones y que no salgan a decir lo que está pasando en el gremio. Perdón, Pablo, porque quería hablar... Sí. Bueno, una de las cosas por las que se inventó la estadística es para sacar del registro personal de uno el análisis de la realidad, porque si no, según donde uno transita uno, vos lo dijiste, pareciera que caminan por países distintos. Ni el país está hundido en una crisis terminal que parece que va todo a explotar por los aires y las personas están todas mendicantes por la calle, ni el país está pasando un buen momento. Ninguna de las dos cosas es verdad y cualquiera que quiera tomar cualquiera de esos dos extremos, como si el país estuviera pasando un buen momento, no es verdad, y la crisis que parece que todo revienta tampoco es verdad. El país está pasando un momento delicado en términos económicos. Eso, ser oficialista no me impide ver eso. No me impide ver tampoco la ley de regularización, que es una ley de una dimensión social tremenda, de la misma dimensión que ha tenido en su momento la UH o el aguinaldo o la ley de 8 horas, porque tenemos un 20% de conciudadanos viviendo en situación dominial, irregular, precaria, etcétera. Y por supuesto que hay un conjunto de iniciativas públicas que son defendibles. Pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a hablar con criterios de sensibilidad, de rigor, de respeto. A mí me parece que la acción, que los sindicatos se expresen, que planteen que tienen una alternativa, no me parece para nada mal, no me parece para nada distorsivo, pero sí me parece que lo superador en este momento de la Argentina es cómo cambiamos esta matriz económica, siempre gasto público dependiente, que nos ha hecho poco competitivos, que recurrentemente nos lleva a ciclo de crisis, y para eso precisamos a los sindicatos también colaborando, o sea, por supuesto, y con un aporte sustancial, porque conocen de las cadenas de valor muchas veces mucho más que nadie. Entonces, la Argentina precisa empezar a conversar sobre la Argentina que crece. Sin crecimiento, ninguno de nuestros dramas sociales van a ser resueltos. Mercedes. Jorge, Sí. No, quería abrirle acá el juego, está el diputado Olmedo también. Buenas noches. Obviamente preguntarle por este paro, a ver. Yo fui el primero en decirlo, creo que un 27 de diciembre de hace 2 años. Presidente, cambie el rumbo del país, el económico, porque así como vamos, no va a ir mal. Entonces la conclusión, no me equivoqué, llegamos al fondo. ¿Con qué pagamos los planes sociales? Con el fondo. El país nuestro es maravilloso, pero hay que hacer una política de Estado para favorecer a la industria, a los hoteles, al campo, a todo lo que producen la riqueza, no a todo lo que la gastan. Porque el que la gasta es el Estado, no la produce. Hay un país que produce riqueza para un Estado que la consume. Muchas veces la mal distribuye, muchas veces la mal gasta y muchas veces la roban. Soy muy claro. Sigue existiendo la corrupción en la Argentina. ¿Pero usted está de acuerdo con este paro de la CGT? El paro para mí pierde el país, porque yo le pongo un ejemplo. Una empresa que está con lo justo, que paga una factura de la luz alta, y que de pronto le va a tener que pagar, lógicamente, como corresponde, como dice la ley, ese día al personal, y ese día no va a producir, pierde el país por completo. Entonces, si estaba en una situación delicada, pasa a terapia intensiva directamente el país. Acá hay que probar laburando, ¿qué quiere que le diga? Hay un país que trabaja para otro que descansa. Cuando trabajemos todos, va a haber riqueza para repartir. Si no trabajamos todos, la pobreza no va a alcanzar a todos. Una pregunta, dentro del país que descansa, ¿a quién pone, por ejemplo, a los de la bicicleta financiera, sí, a los que se llevan la plata por afuera? Por supuesto, lógicamente, el que se lleva la plata afuera, el que vive de los negocios de la LEVAC, el que cobra un plan y no trabaja. ¿Por qué no le devuelve al Estado el que cobra un plan por lo que cobra? No le estoy pidiendo que le devuelva por lo que no corresponde. El que tiene un plan es porque no tiene trabajo, ¿no? No, muchas veces no lo buscan. Ojo, porque hay casas que son matrimonios que de pronto no son casados, entonces, por un lado, el varón recibe tantos planes por tal lado, el otro recibe tal, y conclusión, no van a buscar el trabajo. Es muy curioso. Vinieron los venezolanos, están trabajando. Los paraguayos trabajan. Los bolivianos trabajan. Entonces, busquemos también el trabajo. Por eso, pero hay que ponerlo al país en producción. Yo le vengo reclamando al presidente, ponga el país en marcha. Porque si no, nos va mal a todos. Yo no quiero que nos vaya mal. ¿Y Olmedo, y con las tarifas qué se hace? Yo voté en contra. Digamos, o sea, voté junto con el oficial, con la oposición, que la pare a las tarifas hasta que lo pongan. Bueno, pero el presidente lo vetó. Bueno, lamentablemente, yo le pedí, porque mire, es muy curioso, yo le voy a hablar por el interior.
En Salta una casa paga 1.500, 2.000, 3.000 pesos de luz. Y acá en Buenos Aires, lo del Obelisco, pagan 200 pesos. ¿Hasta cuándo lo vamos a sostener a Capital Pagaban Federal? 200 pesos. Bueno, ahora le pagaban. aumentó a 400, pero nosotros pagamos 2.000. Entonces, pagamos la luz más cara, el gas más caro, el pan más caro, el combustible más caro. Y en Capital Federal, que trabajamos toda la Argentina para sostenerla, la Capital Federal, todo es más... Paren, miren al interior, ahí está la solución, porque ahí se genera la riqueza. Acá muchas veces, por una... Miren, la mejor forma de bajar el gasto público es que el gobierno le acierte a las decisiones. No sacar gente, yo no pido eso. Tiene que cambiar el rumbo y que se deje ayudar entre todos. Ahora, cambiar el rumbo era ir a un acuerdo con el Fondo Monetario No estoy de acuerdo. Lo hubiera buscado en los argentinos, que queremos producir el doble, que le dé valor a las economías regionales y le alcanza la plata para todo. Le puedo asegurar que no hace falta ir al fondo. ¿Hay un uso desmedido de las medidas de fuerza? No, bueno, pero digamos, a mí me parece que la clave la dio el señor Keglach, ¿no? Habló del crecimiento, digamos. Un país que no tiene ninguna intención de crecer y solamente de achicar el Estado y volver a achicar el Estado y volver a achicar el Estado. El señor que se enoja porque los que están desposeídos de todo cobran 4.000 pesos y dicen que tienen que trabajar si no pueden ni siquiera tomar un colectivo. Entonces, hay que producir, es verdad, hay que producir. Hay que saber a ver hacia dónde se encamina el país, qué tecnología de punta vamos a desarrollar en la orquesta del mundo, a ver en dónde nos vamos a ubicar. Y de eso no hay nada. Él dijo de política de Estado, es cierto. Bueno, tiene que haber política de Estado. Pero a mí me ofende que un diputado diga que hay que ponerse a trabajar, cuando los docentes trabajamos gratis y subvencionamos al Estado porque a veces tardamos 6 meses en cobrar. O van a cobrar los compañeros al cajero automático y resulta que desde La Plata le hicieron mal la liquidación y no cobran y tardan un mes más para cobrar. Entonces... hay que terminar con esa frase hecha, hay que terminar con esa frase hecha, porque vos quizás... ¿Usted trabaja de docente? Yo laburé 35 años seguido. No es ese el caso, mi papá trabaja de los 12 años y tiene 83 y sigue trabajando. Vos me estás preguntando a mí. ¿Por qué no trabaja? 35 años seguidos soy dirigente sindical hace 35 años y he trabajado 35 años seguidos. Ahora vive de los otros. No vivo de los otros. Claro, no, si la Biblia dice ganarás el pan con el sudor de tu frente, los compañeros se afilian afilian porque tienen ganas de afiliarse y aportar al sindicato. Así el país no anda, ¿no? Vos habrás nacido en una cuna fácil. Y seguramente ahí hay que ver, si la gente que vos tomás en el trabajo, si le pagás todo lo que le tenés que pagar. ¿Cómo corresponde? Habría que ver. Yo genero trabajo, no genero gasto como usted, señor. Usted vive de lo que trabaja. Dudo de vos. Claro, usted no dijiste trabaja. Que fuiste la primera persona que lo pusiste en cuadro al presidente. Vos no dijiste nada. Hace 2 años que le venís votando todo. Gracias a Dios recito los archivos. No digas así. Fui el único en votar en contra, Lo único que le pusieron la mano, ¿sabe quién fue? La CGT y la oposición. En el año 16, recién empezado el gobierno, el 29 de abril, ya le dijeron hacia dónde iba este gobierno y ellos siguieron el mismo rumbo. Es más, pidieron un préstamo, dijo el ministro de Economía, para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Que sí que, muchachos, nos vamos a los recontracaños. Acá nos vamos a los caños. Esta es la verdad. Ahora, pruebe trabajando, amigo. Pero usted dice que los docentes... Pruebe trabajando y vamos a sacar el país adelante. No vos viva de los otros. Lo que es el trabajo. No viva de los Vos otros. No Yo no vivo de nadie. Trabajo. No vivo de la política. Por favor. Le ha puesto al país. Creo Ojalá hubiese trabajado vos la mitad que trabajé yo. Pruebe trabajando. Ahí lo voy a respetar. Cuando siga trabajando de lo Andá a ver mi currículum. Andá a averiguar que vos tenés amigos en la CIDE y eso. Andá a averiguar a ver si trabajé. No, yo no tengo amigos en la CIDE. Bueno. Ustedes tienen posibilidad. Usted está equivocado conmigo, ¿eh? Yo produzco para que la Argentina le vaya bien. Respetá, no digas así, hay que trabajar, Olmedo, ¿qué piensa de la lucha de los docentes? Porque hay muchos conflictos en Chubut, hay un conflicto muy fuerte, hubo también en Neuquén, la provincia de Buenos Aires. Perdón si por ahí lo dije antes o no, porque por ahí me confundo un poco por los programas. Yo planteo que el gobierno no tiene que haber paritaria, directamente tiene que haber un aumento con la inflación. No hay que discutir nada. O sea, no es que
le aumentan más a los camioneros, menos a los maestros, más a los periodistas. No, a todo igual. Es el 20 para todo, el 20 para todo. El 25 es la inflación para todo, el 25. ¿Para qué vamos a discutir si la inflación es una sola? Ahora, si usted no genera riqueza, no va a haber plata para pagar el aumento, ¿no? Nati, entonces por eso estoy en contra del paro. Mercedes. Bueno, en lo que estamos acá debatiendo tiene que ver con un gobierno que no deja justamente de darle palos y palos a la clase trabajadora. Estamos hablando de que aumentaron las tarifas, aumentó el boleto de subte, de colectivos, los salarios no aumentan en relación a la inflación. Entonces, me parece que lo que sí está sucediendo tiene que ver con que es un gobierno que ajusta cada vez más y quienes los estamos pasando mal somos el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, recién se hablaba de, bueno, ¿qué es el país de la fantasía? Este es el país que nos toca vivir, o sea, con aumentos. Y entonces, en ese sentido, saludo la lucha de los docentes. Los docentes de Neuquén acaban de triunfar en una lucha que tuvieron más de 40 días de paro y así lograron un aumento de salarios acorde a lo que venían reclamando. Y ese es el camino. Entonces, en ese sentido, me parece que sí es importante que el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras no dejemos de luchar, porque va a ser la única manera de frenarle el ajuste de este gobierno que prioriza los intereses de los empresarios, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y no los salarios y la vida, la salud, la educación del conjunto de la clase de trabajadores. ¿Son un problema los planes sociales, como plantea Olmedo? Se está ordenando, se está trabajando en eso. O sea que sí son un problema. Se está ordenando. En algún momento, obviamente, el gobierno se hizo cargo de un problema que ya venía de antaño. ¿Cuál era ese problema? Y el problema es que han mal acostumbrado a los vecinos, a los jóvenes, a vivir, como decía el diputado Olmedo, a costillas del resto de los trabajadores, a costillas del Estado. Y hoy se está trabajando con mucha responsabilidad sobre ese tema. Y hay vecinos que eso lo vemos propositivamente muy positivo. Porque a nosotros, yo trabajo, toda mi vida trabajé, y la verdad que molesta mucho, o molestaba mucho tener que salir a trabajar todos los días a la mañana muy temprano y tener que volver muy tarde, y ver como un montón de vecinos vivían de arriba, estaban, en la casa con su familia y demás. En un grupo familiar, más de 3, 4, 5 beneficiarios, y eso hoy se está ordenando muchísimo. También se terminó un poco con esta de las estructuras paraestatales que en algún momento funcionaban en épocas de campaña y demás, y amontonaban a la gente, la subían a un micro, y con eso perjudicaban hasta incluso la libre circulación de los peatones, de los automovilistas y demás. Esas prácticas se están, en todo caso, desterrando y... Pero es algo que gravita eso en la economía real. Yo considero que no gravita, si bien no es lo adecuado, pero tenemos un modelo capitalista que está destruyendo la industria y no queda otra que contenerlo de esa manera, porque yo considero está bien, le pueden decir vago, lo que quiera a la gente que cobra un plan social, pero 4.000 pesos hoy en día, ¿qué podés hacer con 4.000 pesos si tenés 3.000 de luz? ¿Entendés? Y hay gente, lamentablemente, que no está formada o capacitada de la manera correcta y le cuesta mucho más conseguir laburo. Y es un espacio... Bueno, a mí me llamó la atención que uno de los reclamos, de los 5 puntos que reclamaron los movimientos sociales en la marcha federal, fue que tengan el 25% de los trabajadores de obra pública sean de cooperativas. Con lo cual hay que tener trabajadores capacitados para proponer eso. Digo, hay una capacitación. ¿No derriba un poco el mito esto del vago, de quien cobra por no tener trabajo? Absolutamente, es así. Ahora, yo lo que no entiendo, ¿vos de dónde hablas? ¿Vos sos gobierno? ¿Estás en el gobierno? No tengo cargo público, nada. Yo soy un vecino común. Dice, estamos haciendo, estamos achicando. Se está haciendo. Les pido un minuto, ya volvemos, tenemos que ir a una...